Les daremos unos minutitos para que terminen de ser todos jóvenes. Empezamos después la clase, ¿ya? Están ingresando todavía sus compañeros. ¿Hoy qué fecha es? Hoy es 4, ¿no? 5. Miércoles 5, ¿no? Ya. Listen, buenas tardes. Sí, Por bueno, favor, sí, dígame. el día lunes le cuento que un docente nos está haciendo o me está haciendo reprogramar una clase y justo me toca el viernes a las 2 de la tarde y tengo que exponer. Listen, Ya. quisiera pedirle permiso para ese primer periodo. Yo creo que después del segundo periodo ya me voy a incorporar, por Ya. favor. Esto para el viernes, ¿no? Sí, por Ya. favor, No, Listen, no es hay que tengo problema, que no hay exponer. problema. No hay problema, ¿ya? No hay problema. Me haces Está recuerdo, bien, muchas me gracias. haces recuerdo y arreglamos eso. Ya le hice, muchas gracias. Ya. Bien, a ver, mientras terminan de ingresar sus compañeros, vamos a llamar la lista, ¿ya? Aquí estamos. Santiago está, James Santiago, Presente, listo. ya. Stephanie Aliaga, Presente, Stephanie, Alicia. ya. Gabriela Álvarez, Gabriela, Presente, Elizabeth. ya. Joana, Presente, Elizabeth. ya. Buenas tardes. Buenas tardes. Pamela Valderrama, Presente, Elizabeth. ya. Alberto Martín está. Noelia Belén, Noelia está. Ani Polet, Presente, Elizabeth. Buenas tardes. buenas tardes, ya. Sebastián Carpio. Sebastián está. Anthony Ventura. Anthony está. Cristian Alejandro. Presente, Alicia, buenas tardes. Buenas tardes, joven. Miguel Ángel Cortés. Miguel Ángel Cortés. Isaac Junior Delgado. Isaac Junior. Paola Alejandra. Buenas tardes, Lisa, presente. Buenas tardes. Karen Nicole. Presente, Lisa, buenas tardes. Buenas tardes. Micaela Galvis. Micaela está. Francis, Jenny. Jenny Francis. Selenia Mireya. Presente, Lisa, buenas tardes. Buenas tardes.
Stephanie, Karina. Buenas tardes, licenciado presente. Ya. Anaí, Luderka. Buenas tardes, Lice, presente. Buenas tardes. Natalie, Adrián. Presente, Lice. Ya. Alejandra, Paola Alejandra. Presente, Lice. Ya. Liz Melanie. Melanie Liz. Nelsie Medrano. Nelsie Medrano. Presente, Lice. Ya. Julio César Medrano. Presente, Lice. Ya, está bueno. María Mogro. María Mogro. Ya. Guadalupe Nava. María Guadalupe Nava. Presente, Lice. Ya. Y Jocelyn Natalie. Jocelyn Natalie. Jamie Rumina Paniagua. Paniagua no está. Miguel Ángel Pérez. Presente, Lice, buenas. Buenas tardes, joven. Paola Collins. Paola Collins está. Aileen Quiroga. Presente, Lice. Ya. Margot Ramírez. Margot Presente, Ramírez. Lice. Ya, Presente, Ramírez. está bien. Alejandra Rodríguez. Alejandra Rodríguez está. Vanessa Vania Rodríguez. Presente, Lice. Ya. Fátima Iris Salazar. Presente, Lice. Ya. Luis Enrique Salazar. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes, joven. Miguel Ángel Salazar. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes. Carla Liz Soto. Presente, Lice. Ya. Damar Yesendi. Damar Yesendi. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes. Emily Torrico. ¿Está Emily Torrico? Víctor Agustín Ugarte. Presente, Lice. Ya. Pamela Valdivieso. Pamela Valdivieso. Ya. Georgina Valenzuela. Buenas tardes, Lice, Buenas presente. tardes. Michelle Salazar. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes. Edson Joel. Edson Joel. Presente, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, joven. Alejandra Beizaga. Presente, Lice, buenas tardes. Ya, buenas tardes. Damaris Velázquez. Damaris está. María del Carmen. María del Carmen está. Presente, Lice. Ya, Sí, Lice, presente. ya, Buenas está tardes. bien. Raiza Vargas. Presente, Raiza. Lice, buenas tardes. Buenas tardes. Elizabeth Linares. Presente, Lice. Ya. Milenia Claure. Presente, Lice, buenas tardes. Ya, buenas tardes. Martín Valdivieso. Martín está.
Presente, lice. Ya. A ver, vamos a ver un segundito, me dan un segundito. Vamos a... Ya. ¿Alguien que haya llegado tarde, jóvenes? ¿Siguen ingresando algunos? Mamani Vázquez, Mamani, ya. Un segundito, ya. Listo. ¿Quién más? Castellón Acosta, por favor, Lice. Castellón, ya. Castellón. Lice, Listo. buenas tardes. Buenas Mi tardes. internet se fue, Ferrufino. Ferrufino, ya. Un segundito. A ver, Ferru Micaela, ¿no? Ya. Sí, Lice, por favor, Listo. gracias. Ya. Cortés, ¿Quién más? Licen Cortés. Cortés. Aquí estás. Gabriel Miguel Ángel. Ya. Listo. ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más? Bueno, de todos modos, vamos a actualizar esta lista al final, ¿sí? Cuando estemos finalizando la clase. Tal vez algunos que han entrado todavía han entrado un poco tarde. A ver, bien, a ver, lo que es el tema 4, yo creo que ahora más la vamos a ver, el viernes ya vamos a ver entrar otro tema, esto de las medidas de variabilidad, ¿no es cierto? Estas medidas de variabilidad son sumamente importantes para saber cómo están distribuidos los datos, cuál es la variación de un conjunto de datos, es importante conocer eso. Como les había puesto este ejemplo, ¿no? La anterior clase, cuando decimos que esta empresa A y esta empresa B en promedio ganan lo mismo, exactamente lo mismo. Pero no se puede llegar a la conclusión y decir, ambas empresas tienen el mismo tratamiento salarial. No tienen el mismo tratamiento salarial, pese que ambos ganan en promedio 5.000 bolivianos, ¿no es cierto? Aquí la empresa A y la empresa o la institución B ganan 5.000 en promedio. Pese a eso, no se puede llegar a la conclusión de que ambas instituciones, ambas empresas, tienen el mismo tratamiento salarial, ¿sí? Es por eso que siempre estos promedios, ya les había dicho, los promedios, la media aritmética, fundamentalmente, en el análisis estadístico, todo el mundo trabaja con la media aritmética, ¿sí? Pero tiene que ir siempre acompañado de otras medidas de variabilidad, por eso es un tema también esto. Medidas de variabilidad o medidas de dispersión, ¿sí? Es importante esto, saber las medidas de variabilidad para conocer cómo están distribuidos un conjunto de datos, ¿sí? Si son homogéneos, si son heterogéneos, si están concentrados los datos del menor al mayor o si están dispersos los datos, ¿no es cierto? Entonces es importante conocer eso. Como por ejemplo, si yo saco su coeficiente de variabilidad de estos datos, entonces me va a salir 80, por lo menos 80%. Claro, ¿por qué me va a salir 80%? Porque del menor al mayor hay alta variación, ¿no es cierto? 1.000 y entre 9.000. Entonces su coeficiente de variabilidad o de dispersión también se llama, va a ser más amplia, ¿no? Sí, entonces ya sabemos que aquí los datos son bien heterogéneos. Están bien dispersos, ¿sí? Hay alta variabilidad también se llama. Hay alta variación. Lo contrario ocurre con esta institución B, se fijan, hay mayor concentración en los datos, en los sueldos, ¿sí? Están más concentrados, hay mayor homogeneidad, diríamos, ¿no? Porque ya se había dicho antes, homogeneidad significa concentración, ¿no? Más apegado. Y heterogeneidad, más dispersión, ¿sí? Entonces aquí podemos llegar a la conclusión de que el coeficiente de variabilidad me sale de 10%. Quiere decir que la variación es poco, ¿no es cierto? Más que la otra. ¿Sí? Entonces, aquí recién podemos sacar conclusiones valederas, ¿no es cierto? Aquí estoy explicando un poco de eso, de las conclusiones, ¿sí? Lo que les he dicho ayer. ¿Sí? Entonces podríamos decir, ambas instituciones en promedio tienen el mismo salario, en promedio ganan lo mismo, pero las de la empresa B, ¿sí? En sus salarios, sus salarios son más dispersos, hay mayor heterogeneidad en los salarios. Ya tengo que imaginar que los salarios están existe más dispersión, ¿no es cierto? Que en la empresa B. En la empresa B puedo decir, sí, explicando, ya haciendo una conclusión, sacando conclusiones, en promedio también gana lo mismo que la empresa A, pero hay mayor concentración, ¿sí? En los datos, hay mayor homogeneidad
El que menos gana seguramente ganará 4.500 y el que más gana ganará 5.500. Y en este otro caso, el que menos gana 1.000 por decir y el que más gana 9.000, ¿no es cierto? Hay mayor dispersión, aquí hay mayor concentración. Entonces, una vez que se han hecho los cálculos estadísticos, podemos llegar a esa conclusión, ¿no? Entonces, para eso se saca el coeficiente de variabilidad, que es una fórmula, ¿sí? Para saber el grado de dispersión y comparar dos poblaciones diferentes. ¿Qué está pasando con sus datos? ¿Sí? Si están concentrados o están dispersos, ¿no? Entonces, es por eso que se halla la varianza, lo que hemos hallado, ¿sí? La varianza, se halla la desviación típica o estándar y se halla el coeficiente de variabilidad, que es lo que les decía. Se utiliza con mayor frecuencia para hacer comparaciones sobre los grados de variabilidad, como está aquí explicado, ¿no es cierto? Entre dos poblaciones diferentes, ¿ya? Entonces, importante eso, ¿no es cierto? Importante eso saber, por eso es que un tema es este capítulo, y esto lo vamos a ver, esta de desviación típica fundamentalmente, y varianza lo vamos a ver en los capítulos sexto, creo que es, o séptimo, ¿sí? Cuando vayamos a hacer, ¿ya? Pero no vamos a utilizar esta la que hemos utilizado en este tema, sino vamos a utilizar esta que es para datos no agrupados. Esto es para datos agrupados, y tenemos una n sub i. En esta otra fórmula no hay la n sub i, es para datos no agrupados. Y cuando estemos haciendo el tema 7, 8, vamos a utilizar datos no agrupados, ¿ya? Después vamos a ver qué es eso. Entonces, ese tema lo vamos a terminar ahora. Vamos a hacer un ejemplo. Tengo un ejemplo, otro ejemplo, con datos. He tratado de hacer datos más pequeños que estos, por decir, para que se entienda de dónde están saliendo los números, ¿ya? Como habíamos visto aquí, les he planteado un ejemplo que hemos hecho en la anterior clase, ¿sí? Y lo primero que hemos sacado ha sido la media aritmética, ¿no? Porque la varianza me dice, la fórmula de la varianza, ahí está, me dice que tengo que tener esta media aritmética de aquí. A ver, vamos a poner el puntero. Esta media aritmética tenemos que tener, ¿no es cierto? No tenemos la media aritmética porque así me dice la fórmula. Entonces, si no tengo la media aritmética, entonces lo primero que debería sacar es esta media aritmética. Y la fórmula es esta, para datos no agrupados. O bien para datos agrupados, ¿sí? Esto cuando vayamos a hacer nosotros en los próximos temas va a ser para datos no agrupados, solo va a ser sumatoria de xi dividido entre ni, ¿ya? Pero veremos cómo se resuelve para datos agrupados, ¿cierto? Entonces la media aritmética quiero hallar, entonces ¿qué tengo que hacer? Sacar esta x sub i de este conjunto de datos porque no hay, ¿sí? No hay todo esto, no hay todo eso, ¿sí? Lo primero que tendría que sacar entonces es esta x sub i. Y esta x sub i habíamos dicho que es un punto intermedio entre esto, ¿no? Entre 2 y 4, ¿cuál es el punto medio? 3. Y así sucesivamente, después de hacer los productos, lo que ya teníamos resuelto hace rato, ¿no es cierto? Entonces, ahí está. Entre el punto medio entre 2 y 4, 3. Punto medio entre 4 y 6, 5. Punto medio entre 6 y 8, 7. ¿Sí? Punto medio entre 8 y 10, 9, claro, está entre 8 y 10. Y punto medio entre 10 y 12, 11, ¿no es cierto? Ahora sí puedo sacar la media aritmética, puedo hacer el producto de estos dos. Por eso les había dicho, ¿no? Siempre en cualquier materia, ¿sí? Cuantitativa, por supuesto, siempre... tenemos que, o nos dice, las fórmulas nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Aquí me está diciendo, por eso he abierto paréntesis, multiplique estos dos, está diciendo, ¿no? Multiplique, ya tengo x sub i y tengo n sub i. Ahora para cada uno multiplique y luego va a sumar, porque esto significa sumatoria, ¿no? Sumatoria significa esto. Esas multiplicaciones va a sumar, está diciendo aquí. Entonces haré eso, ¿no es cierto? Aquí está x sub i por n sub i. Entonces, 3 por 1, 3, 5 por 3, 15, 7 por 5, 35. Estoy multiplicando estas dos columnas, ¿no? 2 por 9 por 2, 18, y 11 por 1, 11. Ahora recién aplique sumatoria, dice, no sume esa columna, dice. Entonces, tendríamos que sumar esto, ¿no? Una vez que hemos sumado esto, ya tenemos la media aritmética. ¿Sí? ¿Qué hago? Esta sumatoria, ¿sí? De esta x sub i por ni
lo voy a dividir entre n, porque así me dice la fórmula. Todo esto, que es 82, que es sumado, ahí está. Esto, la suma de todo esto, me va a dar 82, ¿no es cierto? Entonces, esta sumatoria, me dice la fórmula, que lo divida entre n. Y esta n es 12, ¿no? Esta n es el tamaño de la muestra. ¿Sí? ¿Cuánto es el total? En este caso, estamos hablando de edades de un grupo de niños. Entonces, 12, ¿no? Entonces lo voy a dividir, ahí está, entre 12, 82, divido entre 12 y me va a salir 6.8. Como es edades, lo redondearé a 7. Entonces esta X, la edad promedio es de 7 años, diría, ¿no? De estos 12 niños. En promedio estos 12 niños tienen 7 años ya. Pero no ese es el objetivo es sacar esto. Por lo tanto, esto es lo que es un poquito largo, ¿sí? Y hay posibilidades de que uno se vaya a equivocar. Pero es mecánico también para todo. Entonces voy a hacer todo lo que está aquí arriba, ¿sí? Todo lo que está aquí arriba en uno solo. Después voy a aplicar sumatoria, ¿no? Y esa sumatoria la voy a dividir entre n-1. Entonces, ¿qué me dice aquí? Esta fórmula me está diciendo que haga xi menos la media aritmética, ¿sí? Esa resta, que me va a dar un número, lo voy a elevar al cuadrado, porque dice elevado al cuadrado, ¿sí? Eso que una vez que he elevado al cuadrado el resultado de aquí, de esta resta, me va a dar un resultado, eso lo voy a multiplicar por cada uno de las n sub i, ¿sí? Por cada uno de estas n sub i, ¿no? Y de ahí es que está saliendo esto, ¿no? Entonces, yo aquí, si ustedes gustan, hacen directamente estas cosas. Yo aquí les he puesto esta columna les he puesto para que sepan más o menos de dónde están saliendo estos resultados, ¿no? Estos resultados. A ver, vamos a hacer directamente. Ustedes lo que tienen que agarrar es la maquinita de calcular, ¿sí? Y decir, a ver, dice aquí, me está diciendo x sub i. ¿Dónde está x sub i? Aquí está. Voy a llenar voy a borrar esto. Voy a borrar para repetir nuevamente esta parte, ¿ya? Entonces me dice x sub i menos la media aritmética. Ya sé que la media aritmética había sido 7, ¿no? Por eso, para no olvidarme, lo estoy poniendo aquí 7, la media aritmética, ¿ya? Entonces, x sub i es 3. 3 menos 7 vendría a ser menos 4, ¿no? Esos menos 4 lo voy a elevar al cuadrado. Entonces, ustedes no borran lo que está en la máquina, ese menos 4 lo elevan al cuadrado porque hay una tecla para elevar a cualquier número en las calculadoras. Entonces lo elevan al cuadrado, menos 4 por menos 4 se vuelve positivo, pero 4 por 4 es 16, ¿no es cierto? Entonces esos 16 que me da todo de aquí en esta parte, ya después de elevar al cuadrado, lo vamos a multiplicar por esta n sub i. Y esta n sub i aquí está, ¿cuánto había sido? 1. Entonces 16 por 1 solo queda 16, ¿no es cierto? Y es lo que hemos hecho aquí, ¿sí? Todo lo que le estoy diciendo. 3 menos 4 elevado al cuadrado, 4 por 4, 16, aquí está. Estos 16 está saliendo de este proceso. ¿Sí? ¿Qué hemos hecho? 3 menos 4 hemos hecho, ¿no? 3 menos 4 es, o diré 3 menos 7 hemos hecho. 3 menos 7 es menos 4. Eso menos 4 lo elevo al cuadrado, se vuelve 16 positivo, además. Esos 16 lo multiplico por NI, lo que les decía aquí, por esta NI, me sale 16 por 1, 16, ¿ya? ¿Sí? Para el segundo caso. Entonces, x sub i, esta x sub i es 5, ahí está 5. Menos la media aritmética, que es esto, 5 menos 7, es, ¿cuánto es? 5 menos 7, 2, ¿no es cierto? O menos 2 en este caso. Esos menos 2 lo elevo al cuadrado, se vuelve positivo además, ¿no? Menos 2 por menos 2 es 2 por 2, 4, ¿no? Ahora estos 4 que está todo aquí, lo voy a multiplicar por NI, que es 3. Entonces 3 por 4, 12 tendría que ser, ¿no? ¿Sí? Y estos 12, ¿de dónde sale? De este proceso que he hecho como un cálculo auxiliar, si quieren llamar, ¿ya? Son cálculos auxiliares. Si quieren, ustedes no necesitan hacer esto, no necesitan hacer esto. En el examen, así, o en las prácticas, no necesitan hacer esto. Con la máquina de calcular directamente pueden sacar estas cosas, ¿no? Yo lo estoy poniendo para que sepan más o menos. Son cálculos auxiliares que
Si no que las quieren hacer, no la hagan, ¿ya? Para este caso, dice, ahí está, x sub i, ¿cuánto es? 7, ¿no? Esta x sub i es 7. 7 menos 7, porque la media es 7, ya es 0. 0 elevado al cuadrado o multiplicado por cualquier otro número me da 0, ¿no es cierto? Listo, ahora este otro caso. De aquí, 9 menos la media aritmética, porque así me está diciendo esta fórmula, 9 menos 7, 2. Esos 2 lo elevo al cuadrado, 2 elevado al cuadrado es 4, ¿no? Esos 4 lo voy a multiplicar por NI, 4 por 2, 2 por 4, 8, ¿no? Listo. Finalmente, para el último caso, esta x sub i es 11 menos la media aritmética, que aquí sí lo he puesto, aquí arribita, menos 7, 11 menos 7, 4, ¿no? Esos 4 lo voy a elevar al cuadrado, porque así me dice la fórmula, 4 por 4, 16. Esos 16 lo voy a multiplicar por n sub i, en este caso n sub i es 1, 16 por 1, 16, ¿no? ¿Sí? Y esto me está diciendo lo que tengo que hacer, lo que he hecho, el proceso que he hecho, el cálculo auxiliar. ¿Qué he hecho para hallar estos 16? He hecho 11 menos 7, eso lo elevo al cuadrado, y lo multiplico por 1, que es esta NI1, ¿no? Entonces he hecho 11 menos 7 al cuadrado y por esta n sub i, que es 1. Y me sale 16. Ahora recién dice aplique sumatoria. Tiene que sumar. Aquí está diciendo sumatoria porque así me dice la fórmula de la varianza. Ahí está, sume, dice, ¿no? Sume todo ese que ha hecho. Todo esto hemos hecho uno solo, en cada uno, ¿sí? De los espacios, de las filas. Entonces, sume, me está diciendo. Entonces agarraré y sumaré, ¿no? Sumaré esto. Entonces, la suma de esto sería, a ver, 16 más 16, 32, 32 más 12, 44, 44 más 8, 52, ¿no? Listo, ya hemos sacado la varianza. Entonces, la varianza me dice la fórmula, todo esto había sido 52 dividido entre n menos 1, ¿sí? N menos 1. Entonces, n, ya sé que cuál es el total, el tamaño de la muestra. Esta n es 12. 12 menos 1, 11, ¿no? Entonces, el 52 lo voy a dividir entre 11 y ese es 4.72, había sido la varianza. Ahora, para expresar en forma porcentual cuánto es la dispersión de los datos, eso lo vamos a sacar con el coeficiente de variabilidad y lo vamos a expresar en porcentaje. Entonces, ahí les he puesto la varianza que había sido 4.72. Ahora, el otro caso es la desviación típica, porque así me dice el enunciado. Hallar la varianza, hallar la desviación típica. ¿Sí? En un solo inciso les he puesto. En el otro ejercicio que les tengo preparado he dividido. Esto es el inciso A, varianza. El inciso B es desviación típica. Y el inciso C es coeficiente de variabilidad, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer eso más luego, ¿ya? Entonces, ya sabemos que la varianza es 4.72. Y para hallar la desviación típica, esta S, no es otra cosa que la raíz cuadrada positiva, claro, las raíces cuadradas siempre son positivas, de la varianza. ¿Sí? Entonces, lo único que tengo que hacer es reemplazar esto, ¿no? Y sacar su raíz cuadrada de eso. 4.72, raíz cuadrada de 4.72, 2.77. ¿Sí? 2.77. Entonces, a esto llamamos desviación típica, ¿no? Desviación típica llamamos. Entonces, no es otra cosa, se fijan, todos los demás incisos, fórmulas cortitas, lo único un poco largo es esto, para sacar la varianza, ¿no? Después, su raíz cuadrada, ya tenemos la desviación típica, y además tenemos su coeficiente de variabilidad, que es S dividido entre X, ¿sí? Y aquí está. Lo voy a subir un poco, para que esté en una sola hoja. A ver, un segundito. Un poco más vamos a subir esto. Ahí está. Entonces, el coeficiente de variabilidad tiene esta fórmula. Con este coeficiente de variabilidad podemos hacer comparaciones, ¿no es cierto?, entre dos poblaciones diferentes.
Por ejemplo, yo quiero saber estos datos, las edades de un grupo de niños, vamos a suponer, de un colegio, digamos, de un colegio diurno, y tengo otro grupo de niños de un colegio de la tarde, por decir, de la mañana y de la tarde, y están distribuidos de esta naturaleza. Entonces, quiero saber las edades, cómo están distribuidos en las edades de ambos turnos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué variación tiene el turno de la tarde y qué variación tiene el turno de la mañana, ¿no es cierto? En sus edades de los chicos, ¿ya? Bien, entonces, el coeficiente de variabilidad no es otra cosa que esta desviación típica, porque aquí está la fórmula, dice eso, desviación típica, ¿sí? Dividido entre la media aritmética, ¿no? La media aritmética sé que es 7, y esta desviación típica, esta es aquí lo que acabo de sacar, 2.17. Entonces, 2.17 dividido entre la media aritmética, tenemos, y por 100, tenemos el resultado, ¿no es cierto?, que me va a dar coeficiente de variabilidad 31%, coeficiente de variabilidad, ¿sí? Y como estoy multiplicando por 100, aquí estoy multiplicando por 100, esta división, entonces lo voy a expresar en forma porcentual, ¿no es cierto? Por eso es que siempre este coeficiente de variabilidad está expresado en porcentaje, ¿no? Entonces la variación de estos datos, por decir del dato mínimo que es 2 y del dato máximo que es 12, hay una variación del 30%, ¿no? O 31 creo que era, ¿sí? Si estos datos estuviesen más dispersos, bueno, en este caso no va a haber niños de 15 años, ¿no es cierto? Pero si estuviesen más dispersos estos datos, ¿sí? Entonces su coeficiente de variabilidad sería mayor, ¿no es cierto? Si los datos estuviesen distribuidos, por ejemplo, de 2 a 8 nomás, ¿sí? De un curso de 2 a 8, de un curso del primer curso de un colegio, ¿no? Entonces, de 2 a 8 años, por decir, ¿sí? Entonces, seguramente, como es el máximo 2 y el mínimo 8, entonces su coeficiente de variabilidad saldrá más bajo, ¿no es cierto? Porque la dispersión es menor que de 2 a 8, que de 2 a 12, ¿no? Entonces, como ha salido de 2 a 12 la dispersión 31%, y si fuese un grupo de niños que solo tienen entre este grupo de edad, de 2 a 8 años, entonces su coeficiente de variabilidad seguramente saldrá un 15%, así, ¿no es cierto? Entonces, ahí puedo decir, comparando ambas poblaciones, el primero del primer curso de las edades de los niños es más homogéneo que las edades del turno tarde, ¿no? de los estudiantes de primaria, por decir, ¿no? De primer año. Bien, entonces lo más largo es esta parte de la varianza. Después, y construir esta tabla, ¿no es cierto? Construir esta tabla, pero al construir esta tabla siempre las fórmulas me dicen, ¿no? Entonces ya tendrían que tener ustedes formularios para poder hacer esto, ¿no? Esto ya tiene esta fórmula, ya tiene. Lo que no tiene es de la varianza y de estas otras, ¿no? Esta. A ver, les tengo preparado otra práctica con números bien pequeñitos para que podamos hacer aquí lo mismo, ¿no? Ahí está. Les tengo preparado esto. Se tiene la siguiente tabla correspondiente ya no he cambiado esto. A las horas de estudio pongamos, ¿sí? A las horas de estudio por día. Corresponden a las horas de estudio de un grupo de estudiantes o alumnos, de un grupo, estamos repitiendo, de un grupo de estudiantes, ¿sí? Por día. Para no hacer cifras grandes, lo he puesto por día, ¿ya? Por día. Y está distribuido así, ¿no? En un cierto día, de 0 a 2 horas estudian 2 estudiantes, de 2 a 4 horas 4 estudiantes, de 4 a 6 horas 5 estudiantes, de 6 a 8 horas 2 estudiantes, de 8 a 10 horas un estudiante, por decir, estudia, ¿sí? Entonces he tratado de buscar números bien bajitos para que resolver esto, ¿no? Y no tengamos que utilizar máquinas de calcular, por decir. ¿Ya? Números
bien bajitos. En este caso hay 15 estudiantes, o diré 14 estudiantes. Si sumo esto me va a dar 14, que es el total de estudiantes, ¿no es cierto? 14. Entonces, de aquí me están pidiendo hallar la varianza, hallar la desviación típica y hallar el coeficiente de variabilidad. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es hallar la varianza, ¿no? Y para hallar la varianza tengo que sacar la media aritmética, esta media aritmética, lo que hemos estado haciendo. Y con eso recién voy a sacar esta varianza. Eso va a ser el inciso A. El inciso B va a ser el coeficiente de variabilidad, ¿sí? Esto sería el inciso B. ¿No? Este sería el inciso B. Y el inciso C sería este coeficiente de variabilidad, ¿no es cierto? Y así está hecho. ¿Sí? Y el inciso A sería esto, ¿no? La varianza. Sería el inciso A. Pero para hallar el inciso A, necesariamente tenemos que hallar la media aritmética. Bueno, eso más lo vamos a hacer ahora en el próximo Zoom, jóvenes, porque después ya vamos a entrar a otro tema la próxima clase, que es el viernes, ¿ya? Y ya de esto ya les puedo estar mandando alguna práctica, ¿sí? Ya habíamos hablado de eso, que prácticas ya, me imagino que la próxima semana ya les voy a traer una práctica sobre estas cosas, ¿ya? Bien, jóvenes, me esperan unos minutitos para terminar esto y hacemos este ejercicio y lo terminamos la clase. Ya, me esperan un minutito, por favor, que termine de grabar este Zoom para mandarles el nuevo link y reingresar nuevamente a la clase. ¿Ya? Hasta dentro de un minuto, por favor, jóvenes.